Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y todos. Quisiera agradecer muy especialmente la invitación extendida por los profesores Silvia Pereira y Francesc Ordóñez, quienes son directores académicos de esta actividad, y evidentemente también a todas las entidades patrocinadoras y organizadoras de este magnífico evento que nos da, ¿cierto?, la posibilidad de reunirnos al menos virtualmente en torno a precisamente este tema sobre el uso de las tecnologías, que si bien era de una relevancia tal antes de la pandemia, eh, ha recuperado, ¿cierto?, una importancia desmedida, me parece a mí, en el contexto actual. En este sentido, ¿cierto? Mi ponencia, y voy a empezar a compartir pantalla de inmediato. Aquí está. Em, Tiene por objeto tratar, ¿cierto?, sobre la aplicación que ha tenido en Chile la cuestión relativa a los juicios penales mediante la plataforma de videoconferencia y evidentemente su repercusión en los derechos del imputado. En- por lo mismo, ¿cierto? En términos generales sobre la presentación, sostener que esta discusión sobre el uso de estas plataformas es una cuestión relativamente nueva, si bien, como pretendo explicar en esta exposición, es una cuestión que ha sido objeto de análisis, al menos en Chile, de forma anterior, a propósito de otras legislaciones asociadas a los problemas que se dan en el contexto de la videoconferencia en relación con los derechos del imputado. Y me parece que, dado cierto el enfoque nacional de mi ponencia, resulta necesario explicar de una forma, ojalá sintética, cómo se han usado las tecnologías en el contexto del proceso penal. En este sentido, voy a tratar sobre la regulación legal y algunas cuestiones sobre el análisis doctrinario previo a la pandemia. Luego, los efectos de la pandemia precisamente en el uso de las tecnologías y particularmente sobre el uso, ¿cierto?, de la videoconferencia, todas las cuestiones relativas a las audiencias de juicios por Zoom, que esa es la plataforma que se ha utilizado al menos a través de los tribunales del Poder Judicial en el caso chileno, y evidentemente algunas cuestiones relevantes sobre los derechos del imputado y las discusiones que se han dado al menos en la doctrina nacional en torno a esta cuestión, y también haciendo referencias a la cuestión sobre las sentencias de la Corte Suprema en esa materia. Y por último, ¿cierto?, apuntar algunas conclusiones en torno al trabajo. Em, en materia penal en Chile, el año 2000 se produce un gran hito en términos procesales, que es la denominada reforma procesal penal, que supone un conjunto de normativas, ¿cierto?, que modifican todo el proceso penal que hasta ese momento en nuestro país era de corte inquisitivo, en donde las funciones de juzgamiento y de investigación estaban entregadas a un denominado juez del crimen, en donde después de esta reforma se separan, ¿cierto?, ambas funciones en órganos estatales diferentes, por un lado el Ministerio Público y por otro lado los jueces de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, que tienen atribuidas las competencias funcionales de forma particular dentro del proceso penal. En primer lugar, el juez de garantía se preocupa de los aspectos de control de la fase de investigación, por ejemplo, autorizar diligencias, ¿cierto?, vulneratorias de derechos fundamentales, además de el saneamiento respecto de los trámites procesales y la depuración de los medios de prueba, para que luego un tribunal colegiado, denominado Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, conozca propiamente del juicio oral. Esto se articula a través de estas disposiciones que están planteadas en la diapositiva, sin perjuicio de otras normativas de menor rango en torno a adecuaciones, ¿cierto?, de tipo legal. Esto significó un cambio esencial en el sistema de justicia general en nuestro país, dado que el procedimiento en materia penal fue el primer procedimiento que se articuló bajo la forma de la oralidad.
Y es por ello, ¿cierto?, que comienzan el primer uso de tecnología, ¿cierto?, en el ámbito del Poder Judicial chileno a partir de esta gran reforma. De hecho, en términos incluso económicos, significó inversión de infraestructura bastante relevante en el contexto del presupuesto nacional. Em, Tras esta reforma, ¿cierto?, el Poder Judicial chileno, y también de la mano, ¿cierto?, de modificaciones de corte legal, fueron incluyendo los aspectos tecnológicos dentro del contexto del proceso en general. En el año 2004 se produce la misma reforma a propósito de materia de familia, procedimientos, ¿cierto?, de tipo orales, en donde rige la inmediación, la publicidad, etcétera. Lo mismo respecto en materia laboral. Y entre el año 2008 y 2015 se produce un impulso de parte del propio Poder Judicial en el uso de tecnologías, en particular a través de diversos autoacordados, ¿cierto?, que son resoluciones de orden administrativo y gestión interna, que en el caso chileno, dado que se dictan a propósito de la Corte Suprema, tienen una aplicación general en todo el territorio de la República. Todos, solamente por nombrar algunos, por ejemplo, autoacordados que regulaban la tramitación en sistemas informáticos en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, procedimientos en tribunales que tramitan con carpeta electrónica, por ejemplo, autoacordados sobre procedimientos de tribunales que tramitan, ¿cierto?, con firma electrónica avanzada o en el Poder Judicial, y otro tipo de autoacordados que tienen por objeto regular esta cuestión que no estuvo regulada inicialmente a través de disposiciones legales, salvo algunas actuaciones en particular. Y por último, quisiera considerar como hito relevante dentro del contexto del uso de la tecnología, dentro de la tramitación de los tribunales del Poder Judicial, la dictación en el año 2015 de la Ley 20.886 sobre tramitación electrónica, que estableció como regla general que todos los tribunales del Poder Judicial chileno, y hago esa mención porque en Chile, en virtud de ciertas disposiciones del Código Orgánico de Tribunales, podemos entender que existen tribunales que no forman parte del Poder Judicial, rompiéndose la lógica del principio de unidad que sí, por ejemplo, rige en España. Entonces, solamente respecto de aquellos tribunales que forman parte del Poder Judicial, estamos en presencia de tramitación completamente virtual a través de una carpeta digital. En ese sentido, si vamos viendo toda la gradualidad del sistema, empezamos, podríamos decir, con expedientes virtuales, uso de firma electrónica tanto avanzada y simple, registro de audio en las audiencias, tener presente esto respecto del tema principal, ¿cierto?, de la ponencia, porque en Chile los registros de audiencias no son audiovisuales, solamente son de audio. Entonces, por tanto, en general se discute sobre el valor que se le puede atribuir a las grabaciones como medio de prueba. Vamos a ver precisamente que eso también ha incidido en el uso de la videoconferencia respecto particularmente de la prueba que se puede producir a través de una grabación, ¿cierto?, o una sesión de Zoom. También, por otro lado, se ha articulado, ¿cierto?, el uso de envío de oficios, exhortos por medios electrónicos a través del sistema de interconexión o correo electrónico, notificaciones por medios electrónicos, correos electrónicos, por supuesto, comunicaciones a través de nubes virtuales, por ejemplo, entre órganos públicos, como por ejemplo Dropbox. Además, también, incluso como algunos planes piloto del Poder Judicial, se ha planteado el uso de la mensajería instantánea a través de mensajes de texto o incluso el uso de WhatsApp para poder lograr la comparecencia de las partes normalmente en los procedimientos en materia de familia, por ejemplo. Y de manera tal de evitar eventualmente la suspensión de las audiencias cuando se requiere de la participación personal de la parte. Y otro elemento relevante en el contexto del uso de la tecnología está asociado a los servicios de gestión interna, ¿cierto?, del tribunal, y en ese sentido los autoacordados que hacía alusión precedentemente han jugado un rol muy, muy relevante. Cabe mencionar también, en todo caso, que la ley de tramitación electrónica lo que hizo en definitiva el año 2015 fue solo legalizar, podríamos decir, una práctica que el propio Poder Judicial a través de estos autoacordados había implementado ya a partir de la reforma procesal penal. En ese contexto, podríamos decir, y previo a la pandemia,
Ya este tema del uso de las grabaciones como un, podríamos decir, un intermediario o un medio, ¿cierto?, respecto de a ciertos medios de prueba que podían ser introducidos en los juicios penales, se había producido en nuestro país a propósito de eh, un proyecto de ley que fue enviado por el presidente de la República el año 2014 sobre el uso de entrevistas grabadas en video para efectos de utilizar, ¿cierto?, como medio de prueba en los juicios orales. Y evidentemente este tipo de cuestiones se dio en el contexto de los delitos sexuales y los medios y las medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes, para efectos de la declaración de víctimas y de testigos, y evidentemente también para evitar la victimización secundaria o revictimización. Uno de los principios que está establecido en la ley 21.057, ¿cierto?, que es recién del año 2018, es precisamente prohibir este efecto, ¿cierto?, de la victimización secundaria, y es por ello que en base a esa circunstancia se reguló particularmente que las declaraciones, ¿cierto?, vertidas en el contexto de la fase de investigación del proceso penal debían necesariamente ser grabadas y posteriormente utilizadas en el contexto del juicio oral como medio de prueba. Frente a esta circunstancia, lo que se discutió a nivel doctrinario en nuestro país fue particularmente la posibilidad, ¿cierto?, de ver vulneradas las garantías procesales del imputado en el contexto de la cláusula del debido proceso que en nuestra Constitución está consagrada en el 19 número 3 inciso sexto, versus, ¿cierto?, el interés superior del niño, que precisamente era el derecho o garantía que se establecía como justificación, ¿cierto?, de este proyecto de ley. Por una parte, se cuestionó, ¿cierto? Y eso de la mano también de lo que mencionaba la persona que me antecedió en el uso de la palabra, el tema de la oralidad y las consecuencias derivadas de la oralidad, ¿cierto? La eventualmente ruptura del principio de contradicción y de la bilateralidad a propósito de poder obtener cierta información probatoria a partir del contraexamen o el contrainterrogatorio respecto de aquella víctima o del testigo que declarara en el proceso a través, ¿cierto?, de la grabación. Sin embargo, la solución que se planteó en ese contexto era la aplicación del test de ponderación o el principio de proporcionalidad respecto de esos dos derechos, ¿cierto? El interés superior del niño por una parte y particularmente el derecho de defensa, ¿cierto?, del imputado. Y obviamente en ese sentido existían posiciones en donde se planteaba que el costo que debía asumir el imputado en términos de la infracción al derecho de defensa era superior, ¿cierto?, a la protección del interés superior del niño en base a la contradicción que se evitaba en el contexto de las grabaciones efectuadas previo, ¿cierto?, a la etapa propiamente de juicio. Además, también se sostuvo en nuestra doctrina que el uso, ¿cierto?, de estas grabaciones en el contexto del proceso penal tenían una regulación específica como hipótesis de prueba anticipada para evitar eventualmente la revictimización de niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, se estimó que el momento propicio, ¿cierto?, para obtener esa información y que la misma fuera de una calidad superior era o el momento en donde se había presentado potencialmente la denuncia o relativamente cercana, ¿cierto?, a esa fecha. Y es por eso, ¿cierto?, que se mantuvo esa forma y en general se utiliza este medio de prueba a partir del año 2018. Sin embargo, tiene una aplicación gradual aún en virtud de las disposiciones transitorias de esta norma. Em, Ahora, pensando un poco en los efectos que ha tenido la pandemia en torno al uso de las tecnologías en el proceso penal, particularmente a juicios que son conocidos, ¿cierto?, por los tribunales miembros del Poder Judicial. em, las primeras disposiciones que regularon cuestiones relativas al uso de tecnología fueron los autoacordados de la Corte Suprema,
¿cierto? Debido a la contingencia, desde marzo del año 2020 comenzaron a dictarse distintas disposiciones que tendían a regular de alguna manera, ¿cierto? El uso de tecnologías en general. De hecho, yo diría que fue una circunstancia, ¿cierto? No necesariamente coincidente con el tema de la pandemia, que el Poder Judicial al principio de marzo del año 2020 reguló a través de un autoacordado el teletrabajo dentro del Poder Judicial. De hecho, era un proyecto, una temática que estaba siendo objeto de análisis en el Poder Judicial chileno desde antes de todo el tema de la pandemia. Pero llegó, ¿cierto?, en un momento precisamente propicio para regular, ¿cierto?, la carga de trabajo y la forma en cómo se iba a llevar a cabo la prestación de servicios judiciales en el contexto de la pandemia. Por otro lado, existen tres, ¿cierto?, autoacordados también que están contenidos en lo que se denomina a través del Poder Judicial actas, que son protocolos de alegato en tribunales superiores de justicia, normas, ¿cierto?, de funcionamientos del Poder Judicial en contexto de pandemia, y por otro, y que es interesante de analizar en el contexto de esta ponencia, el protocolo de servicios telemáticos del Poder Judicial con ocasión de la pandemia. De la misma manera como planteó, ¿cierto?, la ponente anterior en el caso español, en el caso chileno el protocolo de servicios telemáticos es extremadamente breve, tiene alrededor de 25 páginas y lo que trata particularmente sobre el uso de videoconferencia para audiencias es 2 o 3 páginas tan solo. Por tanto, la regulación concreta es bastante exigua en ese sentido. Por otro lado, también el Poder Ejecutivo envió, ¿cierto?, un proyecto de ley al legislativo que dio origen a la ley 21.226, en donde la regla general es la suspensión de los plazos judiciales, ¿cierto?, y la suspensión de la tramitación de todos aquellos procesos, tanto civiles, penales, familia, laboral, etcétera, siempre y cuando no hubiese una causa urgente por la cual tramitar. De hecho, lo más probable, ¿cierto?, que en un comienzo los gobiernos en general probablemente estimaron de que la pandemia iba a tener un periodo relativamente corto en el contexto de la suspensión o la prohibición, ¿cierto?, de acercamiento o para mantener el distanciamiento social. Sin embargo, eso se comprobó como un error y hasta la fecha todavía tenemos suspendidos los procedimientos civiles, penales en general, lo que ha significado un pronóstico en términos de la cantidad de causas que van a tener que ser conocidas nuevamente una vez que se reactiven los servicios judiciales de forma completa, y ha impulsado distintos proyectos de ley que están en discusión actualmente en el Congreso Nacional en Chile, con el objeto de aumentar la dotación judicial y establecer precisamente el uso de tecnologías como un mecanismo para poder tramitar el volumen de causas regular, podríamos decir, y todas aquellas que han sido objeto de atraso precisamente por la pandemia. Si se fijan, aquí extracté algunos artículos de la ley 21.226 en materia de proceso penal. La regla general es que las audiencias de juicio en los procedimientos, ¿cierto?, contemplados en el Código Procesal Penal chileno se suspenden indefinidamente, porque lamentablemente se suspenden en el contexto del estado de excepción constitucional, que en el caso chileno, en virtud de las reglas constitucionales, está decretado exclusivamente por el presidente de la República, salvo en el evento en que se extienda este por un año, más de un año, perdón. Y en el evento que ocurra aquello requiere de aprobación del Congreso Nacional. Recién en marzo de este año, dado de que se ha prorrogado, ¿cierto?, el estado de excepción constitucional a partir del 18 de marzo del año pasado, por más de un año, fue necesario, ¿cierto?, la aprobación de parte del Congreso Nacional del decreto que dicta el presidente de la República. Pero dado que la ley 21.226 estableció esta cuestión en materia el momento, ¿cierto?, que determina la normativa para reabrir, ¿cierto? O reiniciar la tramitación de los procesos es precisamente 10 días después de que el estado de excepción constitucional concluya. Esta suspensión puede durar indefinidamente mientras el presidente mantenga, ¿cierto?, el estado de excepción constitucional.
Por otro lado, el artículo 10, ¿cierto?, de la ley también 21.226 establece que en aquellos casos en que los tribunales, ¿cierto?, dispongan proceder en forma remota, deberán tomar las medidas necesarias para, obviamente, garantizar el cumplimiento de las garantías judiciales contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes. En ese sentido, tenemos que los casos que trata la ley en particular son medidas cautelares que constituyen privación de libertad, además de amparos ante el juez de garantía o también ante las cortes de apelaciones, y además cualquier causa, dice la norma, que requieran intervención urgente, lo cual en general se ha entendido para el control de medidas cautelares en términos generales, pero no para la tramitación de actos, de actuaciones, ¿cierto?, en audiencia, sea de preparación de juicio oral o audiencias de juicio propiamente. Luego, la misma idea, ¿cierto?, la repite el artículo 6 del Acta 53 en torno al uso de los medios electrónicos para la reactivación de los procesos, que esta acta fue dictada, ¿cierto?, los primeros días de abril, una vez que se dicta la ley 21.226 en el año pasado. Sin embargo, ya muy cercanamente de la dictación de estos actos, ¿cierto?, judiciales o legislativos, se advierte en Chile que la pandemia iba a continuar y que adicionalmente eso iba a significar una suspensión indefinida, ¿cierto?, de los procedimientos, por lo que los distintos tribunales comienzan a dictar resoluciones internas que se denominan actas de comités de jueces dentro del contexto de los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral y lo penal, de la mano del acta 335 que establece, ¿cierto?, este protocolo operativo para llevar a cabo audiencias a través de distintas plataformas de videoconferencia. Entonces, al principio podríamos decir que el Poder Judicial chileno en materia penal fue reacio a la realización de audiencias de cualquier naturaleza, salvo las de carácter urgente, que son las que la ley establecía, la 21.226. Sin embargo, dado cierto que tenemos esta estructura dual de procedimiento en donde tenemos audiencias preliminares y audiencias de juicio, en un comienzo, las primeras audiencias que se comenzaron a reactivar a través de los protocolos de uso de Zoom fueron precisamente las audiencias de preparación que habían estado suspendidas o que se habían iniciado y que, dadas las circunstancias de la pandemia, también se habían tenido que suspender. Evidentemente, eso es una reacción también del Poder Judicial y de algunas presiones de las asociaciones nacionales de magistrados a propósito de la recarga de trabajo que supone, ¿cierto?, suspender indefinidamente la tramitación judicial. Y como ya les señalaba, ¿cierto?, varios de los tribunales toman la regulación del Acta 335 del 2020 para efectos de este control y de la realización de estas audiencias. Pero también de forma muy, podríamos decir, reservada tal vez, o muy cuidadosa en torno al uso de las plataformas de Zoom a través de las audiencias de juicio. Y en general eso se produce, podríamos decir, si revisamos la jurisprudencia y también alguna doctrina que ha escrito sobre este punto, que en general se acude, ¿cierto?, a que, dado que el artículo 1 del Código Procesal Penal reconoce el derecho a tener un juicio público y un juicio oral, dado, ¿cierto?, la necesidad de la inmediación a propósito de la producción probatoria, dada la necesidad de la publicidad de las audiencias, ¿cierto?, en materia judicial, se cuestiona la posibilidad de llevar a cabo audiencias de esta naturaleza en el contexto de las videollamadas. Se asume, ¿cierto?, de que por el hecho de que la audiencia se lleve a cabo a través de esta modalidad, ¿cierto?, se limita el derecho a defensa del imputado y en general la posición en torno a aceptar la realización de juicios por Zoom se ve avalada por los criterios de la Corte Suprema en materia de acciones de amparo y acciones de protección. Lo cierto, ahí están citados algunos de los roles que pude encontrar a propósito de algunos fallos del año pasado. Pero en general, yo diría de que los argumentos que utiliza nuestra Corte Suprema nos dicen relación de fondo con que si se ven infringidas o no estas garantías, ¿cierto?, del imputado, sino más bien con cuestiones de orden formal en torno a
determinadas garantías que estarían protegidas o no a través de la acción de protección, ¿cierto? O la acción de amparo, ¿ya? Por tanto, ahí uno puede, al final termina desconociendo un poco el contenido de cuál es la argumentación por la cual realmente no habría infracción, ¿cierto?, de los derechos de defensa en el contexto de los procedimientos o los juicios por Zoom. ¿Cuáles serían los problemas que se pueden detectar en torno al uso de esta plataforma, ¿cierto? Las plataformas de videollamadas en el contexto de las garantías del imputado en los procesos penales. Lo que se habla normalmente en la doctrina nacional, y estoy citando, por ejemplo, al profesor Guillermo Oliver, también al profesor Jaime Vera, ¿cierto? A los profesores Duche y Riego de la Universidad Diego Portales también, en torno a las garantías del imputado, es, en primer lugar, una concepción de inmediación formal por una parte y de inmediación desde una perspectiva material, ¿cierto? Se establece esa distinción en primer lugar en torno a lo que es la inmediación. Por un lado, ¿cierto? La inmediación supone formalmente esta presencia, ¿cierto?, del juez en el contexto de la audiencia de juicio con el objeto de eh, conocer directamente, ¿cierto?, los medios de prueba que se producen en ese contexto, esa evidencia, si se quiere. Y por tanto, desde esa perspectiva se ha asumido que, dado que los jueces no están presentes, ¿cierto?, físicamente hablando, en la audiencia de juicio a través de Zoom, esa circunstancia constituiría una vulneración, ¿cierto?, al principio de inmediación, al menos en el contexto formal. Por otro lado, se responde frente a esa afirmación que podría asumirse, y ahí obviamente no, tendríamos que auxiliarnos, ¿cierto?, por el conocimiento técnico de lo que se puede entender que es posible asumir un concepto de presencialidad virtual. Ya no es necesario, por tanto, estar presencialmente de forma física, y obviamente nuestros códigos y nuestra legislación en general no refieren a esa posibilidad porque probablemente ni siquiera se la habían representado en el momento en que se han dictado esas disposiciones. Entonces, por tanto, quienes asumen de que sí habría la posibilidad de una presencialidad virtual no encontrarían que habría una vulneración de la inmediación desde la perspectiva formal. Por otro lado, también otras cuestiones que se han planteado respecto de este punto es que las declaraciones de testigos y peritos a través de sistemas de videoconferencia ya están consagradas en el artículo 329 del Código Procesal Penal. Por tanto, bajo esa dinámica, el legislador ya las contempla en ciertas circunstancias. Entonces se dice, dado que el legislador nacional ha contemplado esas hipótesis frente a ese tipo de medios de prueba, no habría en principio algún condicionamiento en términos de aceptarlos respecto de otros medios de prueba, por ejemplo. Por otra parte, también a propósito del protocolo, se plantea, conforme el acta, ¿cierto?, 335-2020, que es necesario, y esto también lo ha planteado también la doctrina en Argentina a propósito del uso de juicios penales, perdón, perdón, de las plataformas de Zoom a propósito de los juicios penales, que es necesario articular protocolos adecuados que garanticen, ¿cierto?, la conexión y el uso adecuado de las plataformas de Zoom, y que eventualmente, si existe algún problema de conexión a propósito de esa cuestión, eso podría justificar eventualmente la nulidad parcial o total, ¿cierto?, de las audiencias de juicio. Pero por el hecho de que potencialmente se puedan producir esos problemas, no habría que descartar el uso, ¿cierto?, de las plataformas. Y por otro lado, para efectos de ajustarme también al tiempo, voy a plantear una crítica que me parece relevante dentro del sistema, al menos planteado en nuestro país, en mi país, que es el tema relativo a la falta de protocolos en torno a las especialidades de cada caso, aplicando, ¿cierto?, la categoría del case management. ¿Por qué? Porque normalmente en esa dinámica es posible asumir que determinados procesos, considerando la prueba vertida, el tipo de delito de que se trate, podría justificar el uso de plataformas de Zoom, y eventualmente, en otros casos, tal vez se podría postergar, ¿cierto?, la decisión respecto de llevar a cabo esa audiencia o verificarla derechamente a través de alguna forma híbrida,
manteniendo todas las disposiciones de orden sanitario vinculadas para efectos de evitar contagios, ¿cierto? Y garantizar el derecho a la salud, que es uno de los elementos que se plantean como justificaciones, ¿cierto? De este tipo de diligencias a través de videoconferencia. Em, y para concluir entonces, ¿cierto? Me parece que el sistema tecnológico en general es necesario la utilidad de él, ¿cierto? Y porque garantiza y permite la continuidad de los servicios judiciales en el contexto de la pandemia, pero no solo en eso, sino que también en otros contextos. Mi país en particular, ¿cierto? Es un país que regularmente le ocurren situaciones catastróficas, podríamos decir, como terremotos u otro tipo de situaciones en donde se han suspendido los servicios judiciales, pero precisamente este tipo de herramientas podría favorecer este tipo más bien garantizar, ¿cierto?, el ejercicio efectivo de determinados derechos. Por otro lado, me parece que el uso de las plataformas se debe regular, pero considerando la actividad procesal que se debe desplegar. Y no necesariamente todos los tipos de audiencias se podrían llevar a través de estas plataformas, podrían potencialmente llevarse a cabo algunas de ellas con el objeto, ¿cierto?, de no paralizar completamente los servicios judiciales. Y hay que tener mucho cuidado precisamente en el contexto de las audiencias de juicio, en donde, ¿cierto?, se produce particularmente determinados medios de prueba, que esa es la objeción normalmente que hace la doctrina. Y por otro lado, para efectos de poder determinar, ¿cierto?, qué causas eventualmente son susceptibles de ser tramitadas a través de esa vía, se puede analizar concretamente, ¿cierto?, cuál es el objeto del juicio, cuál es el tipo de delito, ¿cierto?, que se persigue, el tipo de prueba que se ofreció producir, ¿cierto?, en la audiencia de juicio, y eso podría eventualmente permitir que determinadas audiencias se pudieran llevar a cabo versus otras que tal vez se podrían llevar a cabo de forma presencial, pero guardando ciertas cuidados, ¿cierto?, particulares. Bueno, con eso doy por concluida mi exposición, y antes de terminar no quiero dejar de saludar especialmente a la profesora Teresa Armenta, a la profesora Susana Oromí, con quienes he compartido en la Universidad de Girona a propósito de distintas estancias de investigación, y siempre las recuerdo con mucho cariño, así que no puedo dejar la oportunidad de saludarlas. Bueno, muchas gracias a Silvia y a Francés nuevamente. Muchas gracias, doctora Romero, por su brillante exposición, y seguro que ha respondido a la hipótesis que pretendía con su trabajo sobre si es posible llevar a cabo juicios penales mediante videoconferencia sin vulnerar los derechos del encausado. Gracias. Gracias, profesora Romero. Gracias, Sofía. Conocerte en la Universidad de Girona fue una experiencia muy bonita y enriquecedora, igual que escuchar tu ponencia. Aquí en la Universidad de Girona se te aprecia y es tu casa. Si alguien quiere formular una pregunta, alguien de los asistentes pueden hacerlo a través de preguntas y respuestas, y si no, también me gustaría preguntarte si en Chile la adaptación al escenario digital por parte de los órganos judiciales, ¿cómo ha sido? Si ha sido como en España, que todavía no hay una adaptación 100%, o si las cosas van mejor en Chile. Gracias por la pregunta, Silvia. La verdad es que yo diría que en general todos los tribunales que han tenido procesos de reforma judicial a partir del año 2000 han recepcionado el uso de las tecnologías dentro del contexto de la pandemia de una forma bastante más fácil y mejor que aquellos tribunales que aún no han sido objeto de reforma, particularmente la justicia civil, por ejemplo. Dado que en nuestro país, ¿cierto?, la justicia civil todavía es escrita y su antecedente inmediato es la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 1881, tenemos un código que es esencialmente escrito y en donde las prácticas judiciales están en esa misma dinámica. Y por tanto, a pesar de que existen algunos protocolos por parte del Poder Judicial en donde se fomenta, por ejemplo, la realización de ciertas audiencias, por ejemplo, de prueba testimonial, de conciliación o nombramientos de peritos, etcétera, distintos actos que sí se podrían llevar a cabo a través de las plataformas, ¿cierto?, virtuales. La verdad es que en general los tribunales son bastante reacios y se asilan en la ley 21.226, que les permite tener suspendidos los procedimientos. De hecho, en ese sentido, hay un cuestionamiento interno al menos
en torno a la garantía del plazo razonable, porque tenemos suspendidos procedimientos civiles en la fase de prueba por más de un año a esta altura. Entonces, eso va a significar, por cierto, una recarga en el trabajo judicial que sin duda va a generar varios problemas y además, no sé si alguno lo sabe, pero hace un par de días atrás, el viernes pasado, el presidente Piñera informó a la ciudadanía en general que se reactivaba la reforma procesal civil, a pesar de que lleva alrededor de 14 años durmiendo en el Congreso. Así que no sé si en este momento sea el más propicio para reactivar la reforma, pero al menos esa es la intención. Pero eso es lo que ha ocurrido al menos en el contexto del Poder Judicial.